Antes de dar por comienzo la última conferencia de este ciclo, vamos a cambiar un poco la organización y, bueno, antes de presentar a Paloma, quiero decir unas palabras, prácticamente por ser esta la última conferencia, y por si acaso a las 8 salimos todos corriendo o tenemos y no nos vemos. No, hombre, no. Quería decir unas palabras, bueno, de agradecimiento. En principio, agradecimiento a ustedes, a vosotras y vosotros, que cada martes habéis estado aquí en la Casa de la Cultura acompañándonos en este nuevo ciclo de conferencias que con tanto cariño hemos organizado con el objetivo de dar visibilidad y ver con una mirada distinta a nuestro patrimonio cultural, a nuestro trabajo diario. Una mirada a su estudio y conservación desde la perspectiva de un colectivo de profesionales de la conservación y restauración. Agradecimiento a Enrique Uriarte y Dani de la Casa de Cultura por su apoyo incondicional desde un principio y por creer en este proyecto de Martes de Patrimonio. A Urchi, que desde atrás y desde el fondo de la sala controla todo y está siempre atento a nuestras necesidades. Gracias a los y las ponentes que han pasado por esta sala estos 6 martes, por su dedicación y su buena disposición. Han sido restauradores del servicio de restauración, empresas contratadas y profesores de la universidad. A todos ellos, gracias por compartir un poco su día a día y su trabajo de estudio y conservación de nuestro patrimonio. Y por último, muchísimas gracias al personal del servicio de restauración por creer en este proyecto, por creer en este ciclo y por las ganas que han puesto para que todo esto salga adelante, incluso con las ganas de organizar el próximo año otro ciclo de conferencias y poder vernos aquí en la Casa de Cultura. Ahora voy a presentar a Paloma López, compañera, restauradora desde hace muchos años en el servicio de restauración, prácticamente 36, 37 años que lleva como profesional en el servicio prácticamente desde sus inicios. Con una larga trayectoria profesional, es especialista en materiales arqueológicos y podemos decir que son centenares, decenas de las piezas arqueológicas que han pasado por sus manos. Algunas de ellas son cálices funerarios que han servido para estudiar y preparar esta charla que nos va a contar ahora. Muchas gracias, Paloma. Urchi, ¿nos bajas un poquito la luz, por favor? Bueno, muchas gracias. ¿Me oís? Vale. Gracias por acompañarnos. Empiezo por disculparme, no tengo ninguna costumbre de dar charlas, entonces espero hacerlo lo mejor posible, que os entretenga, que al final de cuentas es lo que pretendo y que aprendáis algo de nuestro trabajo en el servicio de restauración y en general en la restauración-conservación. Llevo, como dice Cristina, más de media vida, bueno, la mayoría de mi vida profesional aquí. Yo también quiero dar gracias a las compañeras del servicio y no solo a las compañeras del servicio, sino a todas las restauradoras, a las empresas, a los restauradores que durante todos estos años, y todo ello ha afectado también a nuestras presentaciones de este ciclo, han colaborado, han ayudado, han participado, ¿no? No solo somos las que ponemos aquí la cara, ¿no? Hay mucha gente detrás que no pone la cara, pero que está ahí. Uy, perdón. Vale, me habéis preguntado alguno. ¿Y el título? El título de la charla, Hasta el justo peca 7 veces, viene a colación de 2 frases de la Biblia. La primera, de los proverbios, que dice, porque hasta el justo peca 7 veces al día y vuelve a levantarse, y la siguiente del Apocalipsis, que parece que va a estar luego más en consonancia con cosas de las que voy a hablar. En la ciudad celestial no entrará nadie con mancha. ¿Qué viene a decir esto? Pues que eso que pensamos o que pensaban entonces, de que con ser muy buenecito aquí, más o menos, y luego arrepentirse, ¿no? Y en el último momento servía para irse al cielo, pues no, y además ni siquiera la gente más supuestamente santa tenía asegurada la salvación. Con todo esto tengo que decir que yo no soy creyente, pero he tenido una educación religiosa, una educación cristiana, católica, entonces que no se me han quedado muchas cosas, como vais a ver.
Antes de nada quería traer una frase que dijo el otro día Igor y que yo creo que le hemos repetido durante estas jornadas varias veces, que los objetos, las obras, nos hablan. Y es que es verdad, es totalmente cierto. Cada pieza, en mi caso, nosotros cuando en arqueología hablamos más de piezas que de obras, que pasa por nuestras manos nos están diciendo cosas y tenemos que intentar poner el oído y escuchar lo que nos dicen porque son cosas muy interesantes. Y de alguna forma os quiero enseñar en esta charla cómo me han ido diciendo cosas, los cálices y otras obras que han pasado por mis manos. Aquí veis varios ejemplos. Por ejemplo, una moneda medieval con un trocito de textil, posiblemente bueno, la veis aquí, un trocito de textil en la parte de arriba, conservado, pegadito a la moneda, que si tú analizas esas fibras por el microscopio, puedes saber si son de lino, si son de lana, si son de algodón, de lo que sea. Entonces te puedes hacer una idea de la vida que ha tenido esa persona, de cómo se ha relacionado, dónde ha comprado, cerca de qué vías de comunicación estaba. Eso nos lo cuenta ese trocito de textil solo. Lo importante que es conservar, ¿no?, estos vestigios en las obras. En este caso, esto que veis aquí son unas pupas, o sea, una de las fases de unos insectos, de unas moscas que se comieron al propietario, que se alimentaron, vamos a decirlo así más suave, del propietario de este hacha de combate, que es un hacha de combate de San Martín de Alegría, Dulance. Es alto medieval del siglo VI, VII más o menos. Y bueno, pues esos insectos en un momento dado depositaron esas mosquitas, depositaron sus huevecitos en un cuerpo en putrefacción y se quedaron preservadas en la madera que ha conservado. Veis que aquí conserva parte del mango el hacha. Se preservaron ahí. Si tú consigues identificar estos insectos, qué tipo de insecto es, puedes saber si el cuerpo ha estado mucho tiempo a la intemperie antes de enterrarlo, si lo enterraron igual a la semana o lo enterraron a las 3 o 4 horas. Entonces son pequeños detalles que nos hacen conocer más, pues, de los rituales funerarios, que vamos a hablar hoy de rituales funerarios, ¿no? Y luego una cosa que nos encontramos muy a menudo y que es muy bonito y nos dice mucho también, nos transmite mucho, ¿no?, de los objetos, son en las cerámicas con barnices cobertores muy suavecitos, muy finos. Muchas veces aparecen huellas dactilares de la persona que hizo esa cerámica en el torno. Imaginaros lo que es estar restaurando una cerámica, bueno, no sé si consigo transmitirlo, pero es muy emocionante encontrar en una cerámica de época romana, por ejemplo, esta no es de época romana, es actual, pero esta de abajo sí, es una sigilata. Imaginaos lo que significa estar en el microscopio quitando carbonatos y de repente te encuentras una huella dactilar. O sea, casi te imaginas a la mujer que hizo el caldero o al hijo que se acercó, el tocó cuando no correspondía y le dejó la huella. Es muy emocionante y nos cuenta mucho. Bueno, quería simplemente empezar un poco, porque Igor lo comentó el otro día en la charla de Valencia, cómo a él le cuentan los trajes, las obras. Bueno, vamos a hablar un poco, empezaremos a hablar de momentos de tránsito, porque vamos a hablar de cálices funerarios. Son, en la vida hay determinadas épocas, determinados momentos, el nacimiento, la entrada a la vida adulta, el matrimonio, la muerte, que es la más irreversible de todas en realidad, que los tenemos asociados a diferentes objetos. Todos posiblemente tengáis cosas de cuando os bautizaron o cuando hiciste la primera comunión, cuando os casaron, cuando os casasteis, ¿no?, el anillo o cosas del ajuar, que también había ajuar de casado, ¿no? Entonces, esos objetos marcan ese ritual, ese tránsito, ese momento de tránsito en la vida. Nos vamos a centrar en la muerte, puesto que vamos a hablar de cálices funerarios. Yo hasta ahora nunca, o sea, igual que me pasó el año pasado con el gato momificado, no había tenido conocimiento de qué eran los cálices funerarios hasta que llegaron a mis manos por primera vez. No los conocía, no sabía lo que era. Es importante decir que, bueno, que la gran mayoría de las culturas y las religiones creen que existe un alma que sobrevive a la muerte y ese alma hay que cuidarla.
De una forma u otra hay que cuidarla, hay que protegerla. En estos ritos de muerte, en los que se intenta proteger ese espíritu que estaba ahí de la persona querida y que se va, pues hay determinadas fases, ¿no? Hay despedidas, hay rituales de despedida, pues ahora hacemos de una forma, en época griega de otra, los romanos de otra, en la Edad Media de otra. Pero bueno, siempre hay cosas que perviven a lo largo de los siglos. Hay una despedida formal, que suele estar la gente cercana. Hay luces, suele haber luces para iluminar el camino, suele haber velas, suele haber fuegos. Imaginaros también los vikingos con sus incineraciones en el barco, ¿no? El fuego, la luz. Y suele haber ofrendas, o sea, objetos que se dejan junto a los cuerpos para acompañar. Esos objetos que se dejan identifican a la persona, no es lo mismo los objetos que se dejaban a una mujer, a un hombre, a un niño, o que esa persona fuera pues un noble o fuera un clérigo, como veremos luego. Son diferentes. Identifican a la persona, ¿para qué? Pues para que la persona sea reconocida y sea aceptada en el otro mundo y en el camino hacia el otro mundo. Y otro aspecto también importante es el aspecto económico, ¿no? de la despedida, del ritual de muerte. Hay que tenerlo en cuenta también. Vale. Pues empezaremos, entonces ya vamos cada vez acercándonos más a los cálices, viendo un poco qué es el ajuar funerario. Los ajuares funerarios servían para allanar el camino, para facilitar la estancia de las almas una vez que ya han dejado este mundo. Eso significa que hay que creer en la vida después de la muerte, evidentemente. Ya se cree que los propios neandertales tenían ciertos sentimientos de que algo había más allá, ¿no? de simplemente dejar este mundo. De hecho, se han encontrado pues, enterramientos neandertales con flores o con conchas o incluso con fósiles. Me parece que fue Carmelo que me comentó, se habían encontrado con fósiles alrededor. O sea, preparaban a esa persona que dejaba el cuerpo, a ese alma que dejaba el cuerpo para ir a otro lado. Esos objetos podían ser también indicadores de estatus social, como os decía, o de oficio. Vale. Antes de esto, antes de continuar, quería hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo tenía 11 o 12 años, tenía una profesora de historia, que además no se llamaba Susana o Marta, se llamaba Arcadia, con lo cual resultaba de lo más sugerente, ¿no? Y esa profesora me vio pues, que me gustaban mucho las cosas de historia, que me gustaban también las cosas de las manos, de hacer cosas con las manos, y me dijo, tienes que hacer restauración. Yo no sé cómo ella, probablemente tendría noticia de la Escuela de Restauración de Madrid, que es donde estudié, y pensó, esta chica tiene que ir para allá. Y entonces me dijo que me leyera este libro. Me lo pasó ella, de hecho, que se llama Dioses, tumbas y sabios. Nada más me pareció, era un libraquico bastante gordo, pero en la introducción, el autor, Ceram, decía, aconsejo al lector, ahí lo del enfoque de género todavía no estaba, aconsejo al lector que no empiece la lectura de este libro por la primera página. Recomiendo empezar por el capítulo 9 dedicado a Egipto. A mí me pareció estupendo que me dijeran que no empezara por el principio, que era lo habitual, ¿no? Y que me podría ya saltar un montón de páginas. Y empecé por el capítulo 9 dedicado a Egipto. Y claro, que leí la del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, los extraordinarios ajuares que encontró Howard Carter en 1922 dentro de la tumba de este faraón egipcio. Por supuesto, yo me quería dedicar a esto, o sea, a restaurar todo esto, ya veis, o sea, carros, oro, bueno, había de todo. Y entonces dije, ya está, yo restaurar arqueología. O sea, lo tuve clarísimo, no me iba a poner a hacer cuadros ni esculturas y tal, yo quería hacer restauración de Tutankamón, fundamentalmente. Luego ya, bueno, las cosas siguen su curso y bueno, empecé a trabajar
en otras cosas que no eran egipcias ni eran grandes ajuares, pero eran también ajuares bonitos y eran ajuares importantes, ¿no?, en su medida. Por ejemplo, los ajuares de los dólmenes de aquí de Álava, ¿no? Por ejemplo, el vaso campaniforme de la chabola de la hechicera, que además, al comenzar a trabajar Isabel y yo en el servicio de restauración, bueno, hubo muchas piezas que estaban restauradas de antiguo y no todas estaban bien restauradas porque, bueno, eran otras épocas, se utilizaban otros materiales y en muchos casos teníamos que deshacer para volver a hacer, o sea, desmontar para volver a montar. Este vaso estaba restaurado desde hacía décadas y de repente lo desmontamos, lo volvimos a montar y no coincidían las medidas con lo que estaba publicado y, bueno, hasta nos llamaron la atención. Pero así es como era el vaso. Pues un vaso campaniforme que, bueno, no es la tumba de Tutankamón, pero es igualmente de interesante y de importante. Lo demás son ajuares pues de cuentas, de collares, de otros dólmenes de Álava, cuentas de lignito o de piedra, de hueso, aquí más de piedra. Otra de las necrópolis donde hemos encontrado ajuares muy interesantes, extraordinarios, es el de la necrópolis de la Hoya de la Guardia, excavada por Armando Llanos, de la Edad del Hierro. Y bueno, yo os estoy enseñando objetos de necrópolis, o sea, porque estoy hablando de ajuares. Evidentemente se han restaurado muchísimos objetos muy bonitos y muy valiosos, pero vamos a centrarnos en ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una funda... Uy, jolín. Es una funda de puñal, tipo Montevernorio, totalmente decorada con damasquinado, con hilos de plata, con hilos con hilos de bronce también, de aleación de cobre. Son objetos hechos con una minuciosidad exquisita. O sea, daros cuenta que el tamaño de esta vaina es más o menos así. Y está todo decorado con dibujos geométricos, una pasada, una cosa muy bonita, muy fina. En cada una de estas cistas que veis, de estos agujeritos, pues había un ajuar de un guerrero. Se les enterraba incinerados, se incineraba y se enterraban con su ajuar. También más ajuares funerarios, pues los de San Martín de Alegría Dulanchi, que es una necrópolis que era del siglo VI-VII. Casi todos los elementos eran, la verdad es que eran había anillos de oro, había algunos pendientes también. Este vaso de vidrio, este plato de vidrio, así tal cual, no ha habido que hacerle nada, o sea, está intacto, ¿no? Imaginaros, después de 1600 años, el platito de vidrio completamente intacto. Otros elementos de ajuar, por ejemplo, de Santa María del Yermo. Estos eran de Santa María del Yermo, probablemente de un clérigo también, pero bueno, os lo he puesto aquí. Es un broche de cinturón, una hebilla con un águila. Pues es una placa de cobre sobredorada y esmaltada. Y luego a la derecha podéis ver una espuela dorada, una espuela de caballero. Los caballeros llevaban espuelas doradas. Los que no eran caballeros llevaban espuelas de hierro sin más, pero los caballeros llevaban espuelas doradas. Esta está encontrada en un enterramiento en la Basílica de San Prudencio de Armentia. Están bastante, igual que la placa de cobre, está bastante bien conservada. La espuela, que la veis aquí tan enterita, y también la verdad es que estaba destrozada. El hierro es muy frágil. El hierro arqueológico es muy frágil, se deshace muy fácilmente y claro, se llevaba el oro por delante, entonces fue un trabajo bastante delicado. Otros objetos no eran tanto para definir la función de la persona o el trabajo de la persona, sino que eran estaban relacionados con el ritual religioso. Entonces aparecen en muchos casos, sobre todo en época romana, pero también aquí en la Catedral de Santa María han aparecido muchas personas enterradas en la nave de la Catedral de Santa María con una moneda en la boca.
Y esta moneda en la boca, que era normal en época romana, pero no tan normal en los cristianos, porque se supone que el cristianismo no aceptaba el entierro con ajuar, con este tipo de ajuar. O sea, tú podías llevar tu rosario, pero llevar una moneda aquí, que significa que tienes que pagar a Caronte para que te pase la laguna Estigia, pues no es tan habitual, ¿no? Y esto está en enterramientos de la Catedral de Santa María del siglo XVII y XVIII. Está ahí un poco el tema del cristianismo contra el paganismo, ¿no? Se pensaba, siempre se ha dicho que el paganismo rezaba, o siempre se ha dicho desde la Iglesia, que el paganismo rezaba a sus muertos. En todas las películas romanas sale, en la última también, Gladiator 2, sale con el pequeño altarcito, con los dioses lares o con los antepasados, que les ponen pues, alimentos, les ponen luz, les ponen unas velitas. El paganismo rezaba a sus muertos. La cristiandad no rezaba a los muertos, reza por los muertos. Entonces, ¿para qué el ajuar? ¿Para qué ese ajuar si luego vamos a rezar? Bueno, no está muy claro, ¿no? Pero que existen ajuares en enterramientos cristianos, lo vais a ver a continuación. El cielo y el infierno son muy fáciles de explicar. En el cielo nos salvamos y gozamos de la presencia de Dios. El infierno, ya sabemos lo que pasa, nos quemamos eternamente, porque la gente que va al infierno es para siempre, o sea, no se vuelve del infierno. Pero el purgatorio, ¿qué pasa con el purgatorio? ¿Qué es lo que había que enfatizar, ¿no? Sus terrores, porque el purgatorio era un sitio de purificación, pero no era para siempre, era temporal. Entonces, ¿qué es mejor enfatizar? El miedo que te puede dar, lo mal que lo vas a pasar allí, o la esperanza de poder alcanzar la eternidad, porque tú estás en el purgatorio para algo, es para subir al cielo. Chateaubriand decía que el purgatorio supera al cielo y al infierno en poesía, porque representa un futuro y los otros dos no. En realidad era una esperanza, el purgatorio era una esperanza. El cielo en muchos casos era algo visto como un imposible casi, ¿no? Bueno, pues en el cristianismo cada vez nos acercamos más a lo que os quiero comentar de los cálices. En el cristianismo, al morir, las almas se dividen en 3 categorías. Los santos, santas y mártires van al cielo. Los condenados van al infierno. La gente que se ha portado muy mal y que no tiene remisión posible va al infierno. Pero luego están los terceros, que son las almas en pena. Las almas en pena van al purgatorio y penan ahí, se purifican hasta que consiguen subir al cielo. No siempre lo consiguen, pueden estar miles de años en el purgatorio. El purgatorio no es un invento tampoco muy antiguo. El purgatorio se instala, ¿no?, como creencia en el siglo XII. La Iglesia al principio no dice mucho oficialmente del purgatorio, pero hay un libro, un documento que se llama el Tratado del Purgatorio de San Patricio, que narra la historia del caballero Owain, que entró en este lugar, que está en el lago Derg, en Irlanda, porque se suponía que era una de las entradas del purgatorio. En la Tierra, en el planeta, hay muchas entradas al purgatorio, muchas coinciden con terrenos volcánicos, como en la Vuelta al Mundo en 80 días, que entran y salen por un volcán, pues aquí al purgatorio entraban y salían por terrenos volcánicos. Irlanda era un sitio preferido de esa localización del purgatorio, había más. En este sitio el caballero entró, era un caballero, él era galés, creo recordar, y entró allí, todavía no estaba hecha esta instalación, el santuario, había una sima. Entró y empezó a recorrerlo, un poco como luego posteriormente haría Dante con su purgatorio, ¿no? Y empezó a conocer, se encontró gente, se encontró ángeles, se encontró almas en pena. A partir de esta historia del purgatorio de San Patricio, este lugar se convirtió en un santuario y aún hoy en día sigue habiendo romerías todos los años y hay celebraciones
No sé si se perderá alguien por allí por la sima o no, pero bueno, el caso es que se sigue utilizando. Luego ya, en 1265 a 1321, en esa época, esos son los años en que vivió Dante, él escribió la Divina Comedia, y en la Divina Comedia, aparte del infierno y del cielo, hablaba del purgatorio. Él la imaginaba como una montaña que estaba en las antípodas de Jerusalén, y él suponía que iba pasando por cada una de las vueltas del purgatorio, iba conociendo gente, iba acompañado, le iban enseñando. Y bueno, pues la verdad es que lo de la Divina Comedia de Dante tuvo mucha responsabilidad de que se siguiera hablando en los siglos sucesivos del purgatorio. En 1439 ya se hizo dogma de fe en el Concilio de Florencia, hasta entonces no era dogma de fe, y fue ratificado por Trento. Y hoy, por lo que he leído, ya no se le considera, existe el purgatorio. O sea, no nos libramos de él, pero ya no es un lugar físico, sino un estado del espíritu. Ya no es tanto, ya no se piensa tanto en un lugar en medio entre uno y otro, sino en un estado, ¿no?, del espíritu, pero sigue existiendo. Una cosa que es importante a señalar es que la pena del purgatorio es redimible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puede abreviar la estancia en el purgatorio, o aliviar al menos, por las acciones de la gente que estamos abajo, de las personas vivas. ¿Cómo? Pues con oraciones, con limosnas. Fue el origen de la gran banca de las indulgencias y de misas. No sé si habéis oído, hoy ha salido en la prensa, que el Ayuntamiento de Vitoria está en pleito con la familia de una señora que vivía en la calle Florida, hace ya tiempo, o sea, igual estoy hablando de, no sé si era de la posguerra, y que esa señora donó para obras de caridad y para obras sociales del ayuntamiento todas sus pertenencias, incluso su casa, con la condición de que se le hicieran, no sé si eran casi 200 misas para salvarla del purgatorio, misas al año, era su condición, lo dejó escrito. Y no ha cumplido el Ayuntamiento de Vitoria, entonces ahora los herederos están pues en pleito con el Ayuntamiento a esas alturas del siglo XXI para ver qué pasa, de quién es la casa, porque no se ha cumplido con las condiciones que puso la señora. Sí, hay un inquilino. Y por eso debe haber ahí un rollo. Y la señora pues sigue en el purgatorio. Mientras tanto, lo que no sé es cómo, bueno, parece ser que hay mucha comunicación entre las almas del purgatorio y las personas vivas. Entonces, bueno, pues a lo mejor ha dejado alguna huella o algo. Yo cuando bueno, ya me voy por las ramas, pero bueno, da igual. Como sois pocos. En casa de mi tía, en Madrid, la hermana mayor de mi madre, había un libro, o sea, no había el libro, había la foto de ese libro, de una huella que había dejado un alma del purgatorio sobre el libro, el misal o algo así, de Santa Gema Galgani, de una santa que tenía mi tía mucha devoción. Yo soñaba con la huella de fuego, porque estaba grabada la huella de fuego sobre el libro y estaba la foto, me acuerdo, en el cuarto de mi tía y era una pesadilla, realmente. Bueno, el otro día en Faido, que estuvimos, vimos, bueno, pues en casi todas las iglesias y en muchos sitios hay por las indulgencias que se prometían o que se prometen todavía, pues si cumples una serie de requisitos. Si vas a misa, si te haces de la cofradía, por ejemplo, si rezas ahí lo pone, pero por la paz de los príncipes cristianos, o si rezas por la salud del Papa, todo eso hace que los pecados más pequeñitos, los veniales, pues se amortiguen, se queden un poquito más, bueno, sean más aceptables. Entonces luego cuando vayas al purgatorio es más suave la cosa. Y luego en casi muchas iglesias también hay el cepillo de las ánimas. Otra cosa es si las ánimas vendrán a reclamar su dinero o bueno, supongo que se dedicarán a misas.
lógicamente, se dedicarán a las misas. Bueno, volviendo a los ajuares, aunque el cristianismo proclamaba la igualdad de las almas, todos somos iguales, enseguida se reflejó en lo funerario la desigualdad real que existía, ¿no? Porque había una necesidad de diferenciarse en el más allá, como les pasaba a los faraones y como les pasaba a los romanos, ¿no? En este caso nos vamos a centrar, aunque no sería el único, pero nos vamos a centrar en la Iglesia, en los clérigos, ¿no? En cómo se destacaban los clérigos en el momento del enterramiento. Porque, claro, nadie tiene asegurada salvación, tampoco el clero. Dios perdona los pecados, pero exige pasar un castigo en el purgatorio antes de entrar en el cielo. Entonces había que introducir objetos que les facilitaran el camino, les facilitaran la estancia en el purgatorio. Vamos a ver algunos. Hemos estado viendo ajuares paganos o por lo menos laicos, pero en Álava aparecen en gran número de enterramientos de clérigos, aparecen ajuares religiosos, ajuares funerarios. Por ejemplo, aquí tenéis un enterramiento en San Sebastián de Archúa, dentro de la iglesia de San Sebastián de Archúa. Entre las piernas del sacerdote, posiblemente tuviera la cruz aquí o lo tuviera en el pecho y se cayera hacia abajo, apareció una cruz que con toda probabilidad no era una cruz pectoral, es una crucecita como de este tamaño, y por esto de aquí, veis que tiene como un vástago, posiblemente tuviera un soporte de madera, sería una cruz de altar. Muchas veces iban con la cruz de pueblo en pueblo, no se llevaban una cruz grande, iban con la crucecita pequeña dando misa, por ejemplo. Entonces, esta es la cruz, es el anverso y el reverso. Se cree que es del siglo XIV. Y bueno, es una cruz, es muy, muy bonita, es de una aleación de cobre sobredorada y toda llena de dibujitos. Tiene el tetramorfos, tiene los 4 evangelistas en los extremos, tiene aquí el Cristo en majestad. Y por el otro lado, que tiene motivos decorativos, vegetales, siglos después le pusieron el Cristo crucificado. En origen no tenía ese Cristo es posterior. Vale. Es para que veáis un poco cómo son los extremos de la cruz. La cruz creo que no está expuesta en el Museo de Arqueología, pero bueno, está allí. En los extremos había, ya os he dicho, el tetramorfos. Jolín. El tetramorfos es la representación de los evangelistas, o sea, cada uno tenía un símbolo. En este caso es el león de San Marcos, Juan era un águila, Mateo era una persona, un hombre joven, y Lucas era un buey. Una de las figuras, precisamente la del buey, por eso se me ha olvidado, estaba en un extremo que es que está cubierto por restos de un textil mineralizado. Quedan sobre la cruz, la oxidación ha mantenido la impronta de un textil mineralizado. No podemos quitar, primero, es un vestigio, ¿no?, del pasado, posiblemente de la ropa del sacerdote, y no es algo que quitemos. Pasa como en pintura, que no se quitan las capas de pintura de arriba para ver lo que hay abajo, sino que se hacen catas, se documentan, pero no se destruye un vestigio favoreciendo al otro, ¿no? En este caso, pues estaría aquí el buey de San Mateo, pero no lo vemos, está solo el textil, lo hemos mantenido. Aquí veis bien claro el león de Marcos. Aquí veis el dibujito, ¿no?, para que lo veáis mejor. Todo hecho con una finura, con unos trazos cinceladitos exquisitos. Otro objeto de ajuar es que encontramos en la catedral, que encontraron los arqueólogos en la catedral de Santa María. Es un sello de una bula papal, es un sello de plomo que iba unido por medio de un textil, solo se ha conservado el sello, a un documento que portaba
en el momento del enterramiento el difunto. Posiblemente pues, un nombramiento o algo que le confirmaba o que le identificaba con el cargo que tenía. Lo bueno de este sello es que en él, bueno, estos sellos son todos iguales. En realidad, te pone por una de las caras están las dos caritas de San Pedro y San Pablo, y por la otra pone el nombre del Papa, en este caso Benedictus Papa XIII. Benedicto Papa XIII hubo dos en la historia. Hubo uno en 1328-1423, que es el famoso Papa Luna, el antipapa, y luego estuvo un Benedicto legítimo, Benedicto XIII, en el siglo XVII, principios del XVII. Los arqueólogos pensaban que por las otras cosas que aparecían en la tumba, los textiles y tal, pensaban que era el Benedicto XIII moderno. Pero bueno, pues estuvimos estudiando los motivos que decoran el sello. Es mucho más arcaico que el del Benedicto posterior, y bueno, llegamos a la conclusión, ya se lo comentamos a ellos, de que era Benedicto XIII el antipapa de Peñíscola. Habréis oído hablar de él, porque estuvo parte de su vida de papa, él era de allí y estuvo en Peñíscola. Es un sello de plomo, lo veis que está todo blanquito por los carbonatos de plomo, está sin limpiar. Está en muy mal estado, se desmenuza muy fácilmente, entonces la mejor manera de conservarlo es no eliminar esos carbonatos, porque si los eliminamos se borrarían las inscripciones. Entonces lo mantenemos así, se mantiene seco, en buenas condiciones y ya está. Otras cosas que aparecían en los enterramientos de clérigos en la Catedral de Santa María eran muchos rosarios, que evidentemente también era para su vida en el otro mundo, y para decir este señor es sacerdote, y llaves. No sabemos por qué, pero aparecen llaves que a lo mejor cerraban alguna cajita que no ha aparecido. La verdad es que los enterramientos fueron también vaciados muchas veces, saqueados, entonces a lo mejor la llave no se iban a llevar, más fácil llevarse la caja y romperla, ¿no? Pero hay bastantes enterramientos con llaves de hierro. Bueno, y nos vamos a centrar ahora en los cálices funerarios. ¿Por qué cálices funerarios? Ya os digo, yo al principio no sabía lo que significaba, nunca habíamos visto, pero es que empezaron a aparecer por aquí en Álava un montón de cálices. Hay documentación escrita que habla de que a los sacerdotes, a los clérigos, se les enterraban con esos cálices. Arriba tenéis un escrito del archivo notarial de Daroca, en el que se habla de cómo estaba el cuerpo vestido con la vestimenta, las ampolletas y el cáliz. En el libro de la Hermandad de los Sacerdotes del Hórreo también hablan de un cáliz de cera. Y luego en dos restauraciones, una en 1908 y otra en 1958, de capillas que se encontraban, una en Huesca y otra en Aguilar de Campo, al extraer los cuerpos para adecentar la sepultura de un arcipreste y de otros clérigos, se encontraban cálices junto con el cuerpo. O sea que era una práctica muy habitual. Y cálices funerarios hay de muchos tipos, y en Álava tenemos una bonita representación. Están los cálices de peltre. El peltre es una aleación de plomo, estaño, antimonio, que se utilizaba, bueno, claro, no os he comentado, los cálices no eran una cosa funeraria, no se utilizaban en vida, estaban hechos expresamente para esa función, para la muerte, para el enterramiento. No era un cáliz que se utilizaba en misa, si acaso se utilizaban en el momento de los rituales de enterramiento, pues a lo mejor al hacer ahí una pequeña ceremonia, al bendecir la tumba, pero no se utilizaban en vida, eran para el enterramiento. Entonces, bueno, el primero que encontramos, del que tuvimos conocimiento aquí, fueron varios que se encontraron en las sepulturas en el interior de la ermita de Santo Cristo de la Bastida, que es una excavación que se hizo en 1993. Son cálices del siglo XIV o XV y tienen una bonita decoración en la macolla, que ahora vais a ver. Esta es la parte, lo que se llama macolla. Otra vez volvemos al tetramorfos. En esta zona de aquí del cáliz
pues encontramos a San Mateo. Esta vez sí que ha conservado San Mateo su... No, San Mateo... Sí, San Mateo es el joven, San Lucas es el buey. No, entonces me he equivocado antes. Bueno, aquí lo veis claro. San Marcos con el león y San Juan con el águila. Son cálices hechos a molde, son muy parecidos, y todos los que aparecen en la ermita de Santo Cristo de la Bastida, que están en el Museo de Arte Sacro, los podéis ver en la parte de orfebrería, son similares. Aparecen cálices y vinajeras para servir el vino. Sí, la patena también. En el conjunto monumental de Portilla, excavado por José Luis Solaun en el 2016, aparecieron también varios cálices. El mejor conservado es este de aquí, que apareció en un lateral de uno de los enterramientos. Aparecieron varias patenas también, y también están decorados no con el tetramorfos, sino con unas caritas, una especie de caritas muy monas con peinados así medievales. Y aparecían en un lateral, al lado de unas lajas, o sea, algo separado, no las tenía en las manos como en los demás casos. Lo bonito de este cáliz, lo que posiblemente ha pasado más veces, pero solo se ha conservado en esta ocasión, es que nos trajeron el cáliz con la tierra que tenían en el enterramiento hasta arriba. Entonces pudimos hacer una mini excavación dentro de la copa del cáliz y apareció un polvito rojo. Este polvito rojo se mandó a analizar. Resulta que era cera de abejas más bermellón, sulfuro de mercurio. ¿Qué es lo más probable? Pues que, bueno, ahí lo ves, que ese cáliz se hubiera puesto al lado de la tumba, tal como estaba en su lugar ahí, con una vela, y que durante el momento en que duró el responso, que duró el rezo al lado del difunto, se mantuviera una vela encendida y luego simplemente se cerró, se mantuvo ahí. Y bueno, nos recuerda un poco a nuestras arquisayolas, ¿no? De como esa luz que hemos comentado antes que acompaña el camino del alma hacia el otro mundo. Aquí veis el cáliz tal como salió, el proceso de restauración, que fue mixto, mecánico, o sea, químico y mecánico, las caritas. ¡Ay! Aquí veis la carita. Son todas iguales en las 4 caras. Aquí el cáliz ya restaurado. Aquí se está limpiando pues, con un lápiz de fibra de vidrio. El cáliz, esto que le veis así, la forma es que el plomo es muy modelable, entonces con el peso del terreno, de la presión de las tierras y tal, pues se ha deformado. No devolvemos a su forma original el cáliz, o sea, el plomo, porque en realidad eso es parte de su historia, ¿no? Otros cálices que han aparecido de peltre, pues hay en Castilla y León hay bastantes, en Cataluña también, la Comunidad Valenciana y por toda Europa. Este es un caso de uno de inglés, pero aparecen en Alemania, en Escocia, en muchos sitios. Y todos similares de peltre. En la Catedral de Santa María, también aquí en Vitoria, apareció varios cálices de madera. Estos son más modernos, corresponderían al siglo XVIII, y ya podéis fijaros que no es un cáliz para beber, es un cáliz macizo. Es un cáliz de madera de pino, tiene una ranura ahí porque se conserva una hostia, una sagrada forma de madera, entonces cuando pusieron al sacerdote en la tumba le pondrían en esta posición el cáliz y la forma. De estos aparecieron varios. Si recordáis, en la Catedral de Santa María se pasaba por pasarelas y podías ver los cuerpos de los desenterrados, y varios de ellos aparecieron con cálices de madera. ¿Qué pasó? Que varios de ellos los dejaron encima del cuerpo durante semanas. El resultado pues, fue que el cáliz se encogió, varios cálices, afortunadamente no, lo tenemos todavía, pero los otros que aparecieron se encogieron. ¿Por qué? Porque al aumentarse la temperatura, con los focos, con el aire libre, no es lo mismo estar enterrado en un suelo húmedo que salir al aire libre, bueno, pues la madera sufre una desecación rápida, las células se contraen, estaban así, luego se contraen,
y el cáliz se encoge. Y como siempre decimos las restauradoras, nosotros no somos Lourdes, no podemos hacer milagros por mucho que nos gustara, y eso nos sirve. Es decir, vamos a meterlo en agua, como una esponja o como las toallas esas que hacen ¡pup! Y pues no funciona. Bueno, ni lo hemos probado, no funciona, ya os lo digo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que intentar que los objetos que aparecen en una excavación arqueológica sufran lo menos posible. Esos cálices, si se hubieran mantenido, por ejemplo, como hicimos con el de la izquierda, en unas condiciones estables de humedad y temperatura durante un tiempo prolongado, si el secado hubiera sido controlado, midiendo pues, que no fuera brusco, que se mantuvieran unas condiciones estables y progresivas, pues consigues que el cáliz este, que lo tenemos ahora en el servicio de restauración, porque sirve, es muy pedagógico. Enseñar el cáliz encanejido y este pues es bastante pedagógico. Se ha podido salvar del encogimiento el pobre. Y bueno, otros, me parece que son los últimos de aquí de Álava, son unos cálices de cera, un cáliz de cera y la pequeña vinajera, porque esto es una vinajera, que aparecieron en los años 70 en el santuario de Estíbaliz, cuando se hizo una remodelación del suelo del santuario. Unos obreros encontraron los cálices, claro, había tumbas de clérigos, de monjes, y se la llevaron a Armando Llanos los recuperó y las llevó al museo. Es descaradamente, bueno, ya veis la forma que tiene, la pequeña vinajera con el piquito vertedor y luego el cáliz más grande y con, no sé si veis aquí, nos intuyen unos pellizquitos, está decorado el cáliz de alguna forma. Es un cáliz que, claro, es del siglo, posiblemente del siglo XII. Para mí es el más bonito de todos los que hemos visto, por lo que significa, por el cuidado con el que ha sido hecho, por la sencillez, por la modestia, ¿no?, que tiene este cáliz. Le hicimos, en el museo cuando nos lo pasaron, nos dijeron, creemos que es un cáliz de papel, porque se había degradado como en láminas, y ellos pensaron que podía ser algo de papel o de cartón, papel maché, pero bueno, enseguida vimos, porque tenía una fractura aquí abajo en la parte del pie, ahí. Entonces tomamos una muestra, se hizo un análisis y bueno, era cera de abejas y luego estaba recubierto por un aceite secante. La cera está muy presente, ¿no?, en toda la cultura funeraria. Encontré esta cancioncilla que se dice, ¿no?, cuando muere una persona en un caserío. Erletxoak zute argisaria, nagusia hilda eta behar da elisanarquía. O sea, abejitas, hacer cera al ama muerto, se necesita luz en la iglesia. Entonces les comunican a las abejitas, a las abejas, a las colmenas, que se ha muerto el jefe y que hace falta seguir trabajando. Y leí que cuando murió la reina Isabel de Inglaterra, un empleado del palacio fue a todas las colmenas de la reina Isabel, que tenían cerca de, no en Buckingham, sino en Palacio, en el otro, no me acuerdo. Balmoral sería, sí. Y comunicaron a las abejitas que hacía falta seguir trabajando. Bueno, y esta historia, que es muy chula también, relativa a la cera, es porque los cálices funerarios también han aparecido en personas, no solo en clérigos, sino en personas de la nobleza, de estrato social elevado. Este es el caso de... Estoy moviéndome tanto que Urchi me va a echar la bronca en cualquier momento, pero bueno. La beata Bonichela Cacciaconti y su sobrino Guido, que fallecieron, no sabemos por qué, murieron los dos a la vez, en el siglo, porque no era un niño, o sea, no era un bebé, era un niñito de 2 años. Murieron en el siglo XIII, en la localidad de Trequanda, en Siena, Italia. La beata está enterrada, está expuesta, no enterrada, en la iglesia de San Pietro y Andrea, en Trequanda. Y dice la tradición que la enterraron y que la enterraron, bueno, dentro de la iglesia, pero que luego hubo guerras sucesivas y que tuvieron que tapiarla para protegerla. La cuestión es que... A ver si lo consigo. Vale.
En el año 1500, cerca del 1500, había unos concejales del palacio. Bueno, los concejales tenían juntas en el palacio que estaba adyacente a la iglesia de Trecuanda, y observaron que de un muro de piedra de la iglesia, de un muro exterior, estaban trajinando abejas, entrando, saliendo. Entonces avisaron al sacerdote y abrieron el muro de la iglesia, y ahí encontraron a la beata que en vida había sido una benefactora de la localidad. Cuando murió su marido, por lo visto, había abierto su palacio a los pobres, era una persona muy buena. Pues encontraron el cuerpo incorrupto, por supuesto, de la beata, y llevaba, dice los documentos, que llevaba en las manos un cáliz que habían construido las abejitas en sus manos. Aquí veis en la estampa las abejitas y el cáliz. Escribía la iglesia de Trecuanda, pero no conservan el cáliz. Dicen que no saben, que no se conservó. Desde 1500 constan los documentos, pero solo está el cuerpo de la beata. Ahora la beata es considerada la patrona de los apicultores de allí de la zona, claro. Y otros cálices de cera que han aparecido pues en España y en otros países, pues el de la derecha que veis es el de la Catedral de Zamora, que apareció. Yo estuve indagando por todos los obispados de las diócesis de la península, y me escribieron pues, los curas de las parroquias, los obispos y tal. El único que ha aparecido, que me dijeron que había aparecido, era uno en el 2015 en la Catedral de Zamora, al abrir un sepulcro también. Otros cálices, pues en la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoo, San Pedro Viejo en Huesca, el Monasterio de Gualter en Girona, en varias parroquias de Galicia, que además se conserva documentos, y luego en México, en Escocia, en Austria, en Inglaterra, en Alemania, en Moravia, muchos sitios. Y esto lo he puesto porque es tan bonito, bueno, y tan delicado también, ¿no? Me recuerda al vaso que os enseñé al principio, de vidrio. Apareció, varios de ellos, cálices de vidrios funerarios, aparecieron en la Colegiata de Santa María de Gandía, en Valencia. Son del siglo XV y están bastante completos para para el material de que están hechos. Y hace poco me mandaron dos personas, dos compañeras restauradoras, me mandaron el caso de la copa de Scremby, que hace poco salió en la prensa, que se trata de un enterramiento anglosajón femenino del siglo VI más o menos. Aquí veis el cáliz, es una copa, no vamos a llamarle cáliz, una copa. Es un enterramiento anglosajón, pero lo curioso es que la copa es una copa del siglo III, romana, de manufactura romana, de época romana. Eso quiere decir que esta persona del siglo VI llevaba posiblemente su familia toda la vida conservando. Hay dos posibilidades, o que la extrajeran de una necrópolis romana y que le gustó y la guardó toda su vida y le enterraron con ella, o que fuera un objeto que hubieran conservado durante varias generaciones y al final le enterraron con ella, porque las tumbas anglosajonas de esa necrópolis aparecen todas pues con brazaletes, con hebillas. Esta mujer solo tenía dos pequeños brazaletes y el cáliz al lado de la cabeza. Y ya veis que copa, o sea, una copa preciosa de una aleación en base cobre con esmaltes e incrustaciones también de piedras preciosas. Bien bonito. Bueno, ya terminamos. Quería deciros lo que hemos empezado a decir, que igual que a nosotros nos cuentan los objetos cosas, a las restauradoras, a todos vosotros os pueden contar. O sea, cuando vais a los museos, no solo leáis el cartelito, a ver qué dice el cartelito, id más allá a buscar información, porque realmente tienen historias increíbles, ¿no?, detrás de ellos. Y merece la pena conocerlos. Bueno, pues hasta aquí todo. Muchísimas gracias por haberme aguantado.
Hola, muchas gracias por la charla. Una curiosidad que tengo, ¿cómo se consigue datar la, la edad de un vaso de vidrio? Pues, a ver, pasa como con la cerámica. Hay formas de tratar por termoluminiscencia, por ejemplo, pero en general la mayor parte de las dataciones de los objetos arqueológicos lo que lo datan son, bueno, los estratos donde están enterrados. Muchos de los estratos, a lo mejor de época romana, pues tienen monedas. En la Catedral de Santa María, por ejemplo, las tumbas de los cálices de madera tienen monedas también, entonces se pueden datar cronológicamente, pero hay métodos de datación de la cerámica y del vidrio por técnicas, yo no controlo bien, pero igual Jesús me puedes decir tú, la termoluminiscencia es una de las que se utilizan. Sí. Materiales que han sufrido un impacto térmico fuerte en su estructura. Modifica la estructura, el impacto térmico en la cerámica de la cocción, en el caso del vidrio también, y modifica la estructura atómica y se puede datar el momento en que se fabricó. Y luego hay datación por relativa, eso es datación absoluta, datación relativa por el contexto de otro tipo de piezas, la estratigrafía, donde aparece, etc. Gracias, Jesús. Es compañero restaurador.